Hola, en esta oportunidad hablaremos del calcio y su homeostasis y del enfoque terapéutico de la osteoporosis. Algunas preguntas para iniciar. ¿Cómo se define hipercalcemia? ¿Cómo se define hipocalcemia? ¿Qué diurético puede producir hipercalcemia? En un paciente con cáncer e hipercalcemia por metástasis óseas, ¿cuál es la opción en el tratamiento? Función de la 25-hidroxivitamina D3. El calcio en el cuerpo es muy importante. El contenido de calcio en el cuerpo humano es cercano a 1100 gramos totales. El 99% del calcio se encuentra en el hueso, formando los cristales de la matriz ósea. El 1% restante, o sea, el que no se encuentra en el hueso, se distribuye 1% en el espacio extracelular y el 99% en el espacio intracelular, cumpliendo funciones metabólicas. ¿Cuáles son las funciones del calcio en el cuerpo? Principalmente, como ya dijimos, formar la base para el hueso. Siguiendo esto, puede ser un mediador importante en la señalización intracelular en diversos mecanismos de transmisión fisiológica, como la sensibilidad, coagulación y la neurotransmisión. Adicional, puede ser mediador de diversas funciones hormonales, como la insulina. Contracción muscular es otra de sus funciones, y aquí también hay que mencionar que es vital para la función del corazón, como músculo. Vamos a ver a continuación cómo se regula el nivel de calcio en el cuerpo humano, fundamentalmente en la sangre. En adultos normales, el valor sérico de calcio oscila entre 8.5 y 10.4 miligramos por 100 mililitros. De estos, 50% se encuentra como calcio libre, 40% unido a proteínas, principalmente albúmina, y 10% en forma de fosfatos o citratos. Pongamos de ejemplo que el nivel de calcio disminuye en sangre. Entonces, esto será detectado por la glándula paratiroides. El nivel de calcio va a ser detectado por el sensor receptor de calcio en las células paratiroides. Este mismo sensor funciona también en las células secretoras de calcitonina y lo que hará es detectar las variaciones en los niveles de calcio y transmitir esa señal al interior de la célula por medio de segundos mensajeros, y de esta forma será regulada la producción y secreción de hormona paratiroidea. Al reducirse entonces los niveles de calcio en el cuerpo, lo detectan las células del paratiroides y entonces secretan hormona paratiroidea. Esta hormona va a actuar sobre el riñón y sobre el hueso principalmente. En el riñón, la hormona paratiroidea actuará en el epitelio tubular. Aquí vemos una imagen del epitelio tubular proximal y lo que hará aquí el efecto de la hormona paratiroidea será la absorción de calcio y la eliminación de fósforo. En el hueso, la paratormona estimula los osteoblastos, que son los que tienen un receptor G para que la hormona se acople. Estos osteoblastos coordinarán la acción osteoclástica mediante interleuquinas 6 y 11. Otro efecto de la paratormona, también a nivel renal, será la conversión de la vitamina D a calcitrol, que es la forma activa de vitamina D. El calcitrol tendrá como función incrementar la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, todas estas actividades de la hormona paratiroidea, como el aumento de la actividad osteoclástica, el aumento de la absorción de calcio a nivel renal y el aumento de la absorción intestinal de calcio, llevarán a una elevación de los niveles de calcio sérico. Ahora bien, supongamos que los niveles de calcio se elevan por arriba de lo normal. Entonces, este nivel de calcio será detectado
por el sensor receptor de calcio, pero de las células secretoras de calcitonina también. A la vez que se reduce la secreción de hormona paratiroidea, también se incrementará la secreción de calcitonina, hormona que tendrá como efecto disminuir la actividad osteoclástica en el hueso. En el riñón, la calcitonina tendrá una acción opuesta al de la paratormona, y lo que hará básicamente es incrementar la excreción urinaria de calcio. Hablemos un poco de la vitamina D. Esta viene siendo un regalo más de nuestro astro rey, el Sol. Los efectos de la luz solar sobre la piel producen una conversión del 7-hidroxicolesterol en hidroxicolecalciferol o vitamina D3. Esta forma inactiva de vitamina D tendrá que hidroxilarse en la posición 25 en el hígado, y dicho compuesto será posteriormente, bajo los efectos de la paratormona, hidroxilado en la posición 1, formándose entonces el compuesto activo de la vitamina D, el 1,25-colecalciferol o calcitrol. Hablemos un poco de la osteoporosis. La osteoporosis es la pérdida de masa ósea. Podríamos decir que es la enfermedad metabólica más común. El riesgo de la osteoporosis es el incremento en las fracturas. Si vemos en esta gráfica, entre la edad de 50 y 80 años, el riesgo de fracturas se incrementa de 8 a 108 por 1000 habitantes por año. El tratamiento de la osteoporosis incluye varias formas terapéuticas. La principal es la dieta, o sea, un incremento en el aporte de calcio. Luego, también se puede usar vitamina D2 que incrementa la absorción de calcio. Esta siempre tiene que convertirse en la forma activa. La calcitonina también se ha utilizado, pues reduce la pérdida de masa ósea. Los estrógenos y los moduladores de receptores hormonales estrogénicos también reducen la pérdida de masa ósea y están indicados principalmente en la mujer posmenopáusica. Teriparatide, esta es una hormona paratiroidea recombinante, regula el metabolismo óseo, la absorción intestinal y la absorción renal de calcio de forma idéntica que la paratormona. Y los bifosfonatos, de los cuales hablaremos con más detalle. Entre las distintas intervenciones que tenemos para la osteoporosis, la principal podríamos decir que es la dieta rica en calcio. Y esto no es nada más que asegurarnos una ingesta de por lo menos 1200 miligramos de calcio diario. Asegurándonos este aporte de calcio por medio de leche, yogurt, algunos pescados como el salmón y el atún es importante. Otra forma es incrementar el aporte de vitamina D por vía oral, asegurarse un aporte de 800 unidades internacionales cada día, mejorará la absorción intestinal de calcio. La vitamina D, pues obviamente requiere de una función hepática y renal apropiada y eventualmente tiene la desventaja que podría en algunos casos producir hipercalcemia. Los bifosfonatos son un grupo de fármacos que se prefieren en la mayor parte de circunstancias y por la razón de su posología. El ejemplo acá sería con ivadronato, en el cual una dosis mensual de 150 miligramos podría ayudar y contribuir en inhibir la función osteoclástica y recuperar la mineralización del hueso. Esto se debe a que la vida media del ivadronato es de cerca de 150 horas. Uno de los efectos negativos de este grupo de fármacos es que pueden ocasionar una úlcera gástrica o esofágica si no se toman las debidas medidas para ingerirlo. Y esto es que deben de ser tomados en la mañana con suficiente agua e idealmente el paciente debe tomar una pequeña caminata luego de tomarlo.
El siguiente grupo son los estrógenos y los moduladores de receptor estrogénicos. Diremos de estos que son ideales en la mujer posmenopáusica, pero también tienen entre sus reacciones adversas el riesgo de trombosis profunda, el riesgo de ictus cerebral y de cáncer endometrial, que hay que ponerlo en la balanza a la hora de tratar a un paciente con estas sustancias. Teriparatide es la hormona paratiroidea recombinante, que su administración debe ser por vía subcutánea, tiene una vida media muy corta de 5 minutos y lleva los siguientes riesgos de hipercalcemia e hipotensión. Además, su indicación es solo cuando el riesgo de fractura es elevado. En la siguiente gráfica podemos ver comparativamente las distintas intervenciones terapéuticas y su proporción en mineralización ósea. Lógicamente, a la derecha podemos ver el grupo placebo, o sea, en el caso no se tome ninguna medida, seguirán perdiendo capacidad de mineralización ósea. Y luego podemos ver calcitonina, seguido por raloxifeno, estrógenos, bifosfonatos y teriparatide. Entonces, las modalidades con mayor efecto sobre la recuperación ósea serían bifosfonatos y teriparatide. Y ahora hablaremos un poquito de los bifosfonatos. Los bifosfonatos son moléculas que, como su nombre lo indican, contienen 2 átomos de fósforo. ¿Cuáles son las indicaciones del uso de bifosfonatos? Sus principales indicaciones son osteólisis vinculada a cáncer, hipercalcemia y osteoporosis. Los bifosfonatos comparten algunas características, como son ser análogos del pirofosfato y ser quelantes del calcio, lo que les confiere una alta capacidad para unirse al hueso. Se clasifican en generaciones. Los de primera generación, etidronato y clodronato. Segunda generación, alendronato. Y tercera generación, ivandronato, risendronato y solendronato o ácido solendrónico. Los bifosfonatos tienen diversos mecanismos de acción. Resumiremos aquí los más importantes. Uno de ellos es induce la apoptosis en osteoclastos. Inhiben metabólicamente las funciones del osteoclasto y también algunos bifosfonatos tienen un efecto antitumoral. Osteoclasto y osteoblasto trabajan en una forma mancomunada. Uno reabsorbiendo el hueso y el otro formando el hueso. En esta animación podemos ver cómo ellos trabajan en conjunto dándole forma al hueso. Pero cuando se incluye el bifosfonato en la matriz ósea, este paraliza literalmente la función del osteoclasto. Los bifosfonatos son moléculas preferidas en muchas situaciones clínicas. Aquí veremos algunas diferencias entre las distintas generaciones y las distintas moléculas que existen. Y podemos ver que llama la atención que tienen una biodisponibilidad sumamente baja, en el mejor de los casos 0.6%. Adicionalmente, analizamos la vida media de estas moléculas. Las de primera generación por lo regular tienen vida medias muy cortas. Cuando vemos los de segunda y tercera generación, podemos encontrar vidas medias hasta de 10 años, y este es el tiempo en que se queda fijado al hueso el fármaco. Todos se eliminan por vía renal, y la dosificación es otra de las diferencias entre las generaciones, pues las primeras generaciones la administración era por lo regular diaria, luego semanal, y en las últimas generaciones permite el uso mensual, como en el caso del ivandronato. Algunas diferencias entre la resorción y mineralización ósea que se pueden ver es que las de generaciones más recientes pues inhiben tanto la resorción ósea como mejoran en cierto grado la mineralización del hueso. Para terminar veremos la efectividad y seguridad comparando dos moléculas como ivandronato y alendronato. En este metaanálisis recientemente publicado
compara la efectividad y seguridad de ivandronato 150 miligramos una vez al mes por 2 años contra alendronato 70 miligramos una vez por 2 semanas. No hubo ninguna diferencia significativa entre las dos drogas. Para terminar, haremos un resumen de algunos conceptos vistos. Cuando hay un incremento del calcio, podemos ver que se reduce la paratormona e incrementa la calcitonina. El aumento de calcitonina creará una disminución de la función osteoclástica, con lo que se reduce la salida de calcio del hueso. La disminución de la paratormona disminuirá la resorción de calcio a nivel tubular y también disminuirá la formación de calcitrol. Con esto también se disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal. Por el contrario, cuando el calcio sérico disminuye, aumentará la paratormona, disminuirá la calcitonina y aumentará la función osteoclástica, con lo cual saldrá calcio del hueso, y en el riñón tendremos un efecto de aumentar la resorción tubular de calcio y además de la conversión hacia vitamina D activa, calcitrol, y esto aumentará la absorción de calcio en el intestino.